esfuérzate y avanza a tu conquista. El libro de Daniel, capítulo 10, versículo 11 al 14. Dice así: y me dijo Daniel, varón muy amado, está atento a las palabras que te hablaré y ponte en pie, porque a ti he sido enviado ahora. Mientras hablaba esto conmigo, me puso en pie temblando. El verso 12 dice: entonces me dijo Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. El 13, mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días. Pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme y quedé allí con los reyes de Persia. Y el 14, he venido para hacerte saber lo que ha de venir a tu pueblo en los postreros días, porque la visión es para esos días. Estamos en días donde Dios está haciendo cosas maravillosas. Decirle que tenés al lado, estamos en días muy especiales. Días donde Dios está desatando milagros, respuestas, salvación, restauración. Bendecimos a todos los que han llegado por primera vez. Salvación. Con un fuerte aplauso nuevamente. A cada familia que están llegando. Son días de salvación, son días de milagros, son días de buenas noticias. Ahora, vienen días donde Dios va a manifestar su gloria sobre todos los hijos, ¿sí? Y en todo lo que tú emprendas. Los tiempos que estamos viviendo, los tiempos que vivimos son días muy desafiantes, son decisivos, porque te llevan a tomar decisiones radicales para poder entrar a las temporadas de Dios. Ahora, los tiempos que estaba viviendo Daniel eran tiempos difíciles. Él estaba cautivo y él no era libre, era una persona esclavo. Él estaba bajo el sistema babilónico. Estaba siendo un esclavo, Daniel. Pero por la gracia de Dios, Daniel estaba en una posición de autoridad. Pero aún estando en esa posición, él no la estaba paseando bien. Ni él, ni su familia, ni el pueblo, porque eran esclavos. Estaban en una situación de esclavitud. Pero Daniel comienza a sentir que algo Dios iba a desatar. Daniel empieza a percibir. Daniel era una persona que percibía, discernía, sí, conocía los tiempos. Entonces Daniel empieza a percibir que Dios se traía algo entre mano en medio de esa situación de esclavitud. ¿Sí? Decirle que tenés al lado, Dios no te trajo hasta aquí para avergonzarte. Dios se trajo algo entre manos. Dios va a hacer un de repente sobre tu vida. ¡Aleluya! Dios puede cambiar. Y eso es lo que estaba percibiendo Daniel. Daniel estaba percibiendo que Dios iba a hacer algo. Y cuando él siente que esos tiempos se acercaban, él empieza a orar y a ayunar para que Dios desate esa respuesta. Decirle que tenés al lado, orar y ayunar desatan respuestas. Daniel comienza a meterse en un tiempo de ayuno y de oración. Él ya estaba percibiendo que algo poderoso Dios va a hacer, pero él estaba entrando en un tiempo de oración y de ayuno para jalar que esos tiempos comiencen a venir sobre su vida. Cuando Dios empieza a marcarte algo que viene, vos tenés que estar preparado para recibirlo. Decirle al que tenés al lado, cuando Dios te está marcando un tiempo, cuando Dios te está hablando que estás entrando a una nueva temporada, tú tienes que estar preparado para recibir. Tú tienes que estar preparado para las temporadas que Dios está desatando. Y eso tiene que ver mucho con la oración y el ayuno. Eso tiene que ver mucho con la disposición del corazón para recibir lo que Dios quiere desatar.
¿Cuántos están expectantes por recibir algo de Dios en este tiempo? Tiene que haber una expectativa. Tienes que preparar y disponer tu vida para recibir lo que Dios quiere desatar. Por eso estamos en un tiempo muy especial para nuestra casa. También estamos en un tiempo especial para nuestra nación Argentina. Dios va a volver a manifestar sobre Argentina un avivamiento grande. Vamos a volver a ver la gloria de Dios de una manera poderosa y sobrenatural. ¿Cuánto lo creen? Aleluya. Dios está teniendo algo entre manos y Él lo va a desatar en los días que estamos viviendo y vamos a ver la gloria de Dios como nunca antes. El de repente de Dios se va a desatar. Decirle al que tenés al lado y sacudilo. Vamos, sacudilo. Ponete ahora y a ayunar para recibirlo. Si lo estás percibiendo, algo que tiene que haber en tu vida es lo que hubo en Daniel. Daniel se puso a orar y a ayunar. ¿Para qué? Para que el movimiento de Dios llegue donde él estaba. Daniel se pone a orar. Y escuche, y el ángel le dice: yo soy una respuesta a una oración que vos hiciste. Estoy acá por tus oraciones. Dios me ha enviado. Y el ángel le revela 3 verdades muy importantes a Daniel. En ese momento le revela tres verdades importantes que Daniel necesitaba entender. La primera verdad es la que leímos. Dice: desde el primer día que dispusiste tu corazón para buscar y entender y humillarte delante de Dios, la respuesta fue enviada. O sea, hay un momento donde Dios dispone cosas. Y es en el momento que vos disponés tu corazón. El ángel le dijo: Dios no tardó ni un día desde el momento que Dios vio que lo pusiste a buscar de todo corazón. Desde ese día la respuesta fue enviada. En el libro de Jeremías 29 dice: me buscarán y me hallarán, porque me buscarán de todo vuestro corazón. Entonces, ¿qué es lo que a Dios lo mueve? Es cuando hay alguien que lo busca de todo corazón. Cuando dispone su corazón. Decirle al que tenés al lado: desde el primer día que vos disponés tu corazón para buscar a Dios, la respuesta se va a soltar instantáneamente. Yo no sé si alguien lo atrapó. Pero desde el primer momento que vos disponés a buscar a Dios de verdad, de todo tu corazón, como hay algunos que dicen este dicho: poné toda la carne al asador. Eso es buscar a Dios de todo corazón, donde tú no estás intentando. Yo siempre digo: la gente que intenta fracasa, porque la primera prueba tira la toalla. Pero la gente que se determina es gente que, aunque se vengan levantando, dice: no importa los que se levanten, yo sé en quién estoy creyendo, yo sé que mi Redentor vive y Él va a cumplir lo que Él prometió. Esa gente que está determinada de corazón. Y esa es la gente que reciben respuestas como tipo Daniel. Desde el primer día que dispusiste tu corazón, la respuesta fue enviada. ¿Por qué le dio las características al ángel que le dijo a Daniel? No es un día común y corriente. Desde el primer día que dispusiste, le dijo: desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras. Desde el primer día que de verdad lo pusiste a buscar a Dios, se soltó algo. ¿Cuántos saben que a veces venimos a la iglesia y no venimos realmente buscando de Dios? Venimos porque a veces venimos por costumbre. Y a veces recibimos cosas de parte de Dios, porque Dios es un Dios de amor, de misericordia. Pero venimos, pero no hay una disposición de verdad. ¿Cuántos me están entendiendo?
de verdad, donde uno dice, yo vengo a buscar de Dios. Porque cuando alguien busca de Dios, sabes, le puedo asegurar que hasta en los poros se nota, en su mirada se nota, en su cara, en su gesto, en todo. ¿Cuántos saben que el que tiene hambre, el pan duro lo es rico? Entonces tú me entiendes lo que te estoy hablando. Porque cuando tú tienes una disposición de corazón, tú dices, no importa lo que yo esté pasando hoy, no importa el problema que yo tenga hoy, no importa los gigantes que se me levantaron, yo sé que la respuesta viene de mi Dios y yo a Él le vengo a adorar, a Él le vengo a exaltar, yo vengo a disponer todo y a dar lo mejor a Él. Aleluya, aleluya. Cuando tú vienes a buscar a Dios de corazón, decirle que tenés al lado, Dios no se tarda en responder. Dios busca el corazón. Siempre Dios observa el corazón y no lo que nosotros podamos aparentar exteriormente. Cuando Dios escoge un rey, dice Dios y le habla al profeta, Dios dice, yo no miro lo que el hombre mira, yo miro el corazón. Y Él pesa los corazones, Él pesa los espíritus. Él dice, y busqué a uno conforme a mi corazón. Dios anda buscando a gente que tenga un corazón determinado por Él. Y en Daniel lo encontró. Daniel, del momento que dispusiste tu corazón a entender y a comprender, desde el momento mismo que lo hiciste, tus oraciones fueron oídas. Por eso es muy importante que entendamos esto, porque Daniel necesitaba una respuesta. Daniel necesitaba una respuesta de Dios. Pero aquel que quiere ver la gloria de Dios en sus días tiene que entender que desde ese momento que vos decidís, Señor, yo de verdad quiero que hagas algo en mi vida y te voy a buscar, desde ese primer día Dios comienza a soltar respuestas. Desde ese primer día. Siempre digo que Dios o nosotros hacemos las cosas de dos maneras. Y a veces doy este ejemplo. Hacer las cosas correctas con un corazón correcto. Y hacer las cosas correctas con un corazón incorrecto. ¿Cuál de las dos usted cree que Dios le va a estar dando, sí, más importancia o más atención, o va a priorizar más? Hacer las cosas correctas con un corazón correcto. Congregar está bien, es correcto, sí, pero ¿con qué corazón tú lo haces? Servir a Dios está bien, pero ¿con qué corazón lo haces? Cuando tú vienes a la oración está bien, pero ¿con qué corazón tú lo haces? ¿Va entendiendo? Entonces hay algo que Dios responde cuando hay corazones correctos que hacen cosas correctas. Es ahí donde Dios responde con tremendas cosas. Por eso el ángel le dice, desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y comprender, fueron oídas tus oraciones y a causa de esas oraciones yo he venido. La segunda respuesta que el ángel le dice a Daniel, desde el primer día fueron oídas tus oraciones, pero estoy llegando dentro de 21 días. Se le pinchó la rueda al camión, ¿no? De reparto. Tiene que cambiar de casa de mensajería, Dios, porque 21 días se tardó el ángel. Pero ¿cómo es eso si Dios le dice desde el primer día que dispusiste tu corazón fueron oídas tus oraciones? La respuesta ya estaba desde el primer día. Decirle que tenés al lado, desde el primer día la respuesta está. Cuando tú dispones de corazón buscar a Dios, la respuesta está desde el primer día. El milagro está desde el primer día. La respuesta está desde el primer día. Desde el primer día. Pero aquí vemos en la palabra que dice, pero tuve que esperar 21 días.
Porque el príncipe de Persia se me opuso, que era el príncipe de Persia, era un demonio, un principado, que se le atravesó a ese ángel para que no venga con la respuesta hacia donde estaba Daniel. Y es cierto que desde el primer día tus oraciones fueron respondidas, pero hubo oposición para que no te traiga la respuesta por 21 días. Pero Dios envió a Miguel, un arcángel, para pelear contra ese principado. Y yo escapé para traerte la respuesta. Ese ángel que tenía la respuesta, la encomienda de Dios, estaba retenido. Y Dios tuvo que traer un respaldo, un arcángel, para poder pelear contra ese principado que se oponía para esa bendición. ¿Qué estaba haciendo Daniel esos 21 días? Oraba y ayunaba. ¿Qué estás haciendo? Esperando la respuesta que vos necesitas ver de tu casa, de tus hijos, de tu familia, de tu sanidad. Daniel no estaba esperando, bueno, ya está listo. No. Daniel se puso a ayunar y a orar, porque él sabía que había una guerra. Él percibía, Dios va a hacer algo en este tiempo. Yo no sé por qué se está tardando. Mi espíritu lo está percibiendo, que Él lo va a hacer. Pero en el mientras tanto voy a jalar ese milagro. Mientras tanto voy a jalar esa respuesta. Mientras tanto me voy a levantar en guerra, en oración, en ayuno, para que esa respuesta se desate sobre mi casa, sobre mi economía, sobre mi salud. Pero quiero decirte algo, la respuesta ya salió. ¿Por qué dice que ya salió? Porque Dios es fiel a lo que Él ha prometido. Porque Dios no es hombre ni hijo de hombre para mentir. Por eso tenemos que entender los días que estamos, entender los días que estamos viviendo. Percibir, saber, discernir. Amados, en tiempo de cosecha, es tiempo de cosecha. No tiempo para no orar, no es tiempo para no ayunar, no es tiempo para no levantar cosecha. Ahora dígame algo, qué tremendo. Pero los que no están sembrando, los que no están levantando la cosecha, quieren recibir respuesta de Dios. Quieren recibir respuestas de Dios sin ayuno, sin oración. Hay una guerra, decirle que tenés al lado, hay una guerra. Y necesitamos discernir. Necesitamos disponer nuestro corazón de buscar de Dios de todo corazón. Por eso, en el caso de Daniel, la respuesta se tardaba. Hay gente que dice, bueno, desde el primer día Dios manda la respuesta, ya está. Es que Dios me dijo que Dios me va a usar. Listo, ya usó un profeta y Dios me habló y me dijo, bueno, listo, ya está, ya Dios lo dijo. Ahora, ¿qué hago? Bueno, vamos a esperar que Dios cumpla la palabra. Mañana te va a venir el llamado ese. Decirle que tenés al lado, mañana te va a venir tu llamado. Cuando tú recibes una palabra de parte de Dios y Dios te dice que vas a ser un salmista, cantá. Cantá por lo menos en el baño, pero cantá. Si Dios te dice que vas a ser un predicador, empezá a predicar. ¿Y a quién? Al quien se te cruce. Pero empezá a hacerlo. Cuando Dios suelta una palabra y tú te quedas en la espera de a ver que las cosas, bueno, porque Dios lo dijo, yo lo creo, ya está. No. En ese esperar, sí, tienes que hacer algo. Decirle que tenés al lado, tenés que hacer algo. Y eso se llama oración y ayuno. Para que venga el rompimiento. Porque si tu milagro es fuerte, ¿cuántos tienen milagro y esperan milagros fuertes? Respuestas sobrenaturales. Sanidad, restauración de matrimonio, economía, casa. A ver cuánto espera una casa. Dice, en este tiempo comprar casa es una locura, pero Dios te dice comprarás sin dinero. ¿Cuántos te esperan así? Cosas fuertes de parte de Dios. Si tú esperas cosas fuertes, se va a levantar del otro lado oposición para que eso no llegue. ¿Pero vos no sabías acaso? ¿No sabías acaso? ¿Estás pidiendo la restauración de tu familia? Ay, pastor, usted no sabe lo que se me levantó ahora.
¿Cuántos anotaron ahí en el troquel restauración de familia? ¿Cuántos han puesto los troqueles? ¿Sí? ¿Cuántos anotaron ahí restauración de familia? ¿Y cómo están en la casa ahora? Sin palabra, ¿no? ¡Ay, se me levantó! Más vale. Más vale que se te va a levantar. ¿Sabes por qué se te va a levantar? Porque ve una victoria impresionante. Pero si tú no estás orando, no estás ayunando, no estás guerreando, la respuesta ya salió desde el primer día que dispusiste tu corazón. Pero hay algo que vos tenés que hacer para que eso se destrabe. Y es ayunar y orar. Daniel se determinó a hacerlo. Alguien tiene que seguir peleando para que eso llegue. Alguien tiene que seguir peleando por ese hijo para que llegue. Alguien tiene que no aceptar la pérdida como algo normal. Alguien tiene que decir: yo soy hijo de Dios y lo malo no viene para mi casa. La inflación no viene para mi casa. Viene la abundancia, viene la bendición, se activan los recursos. Mira, cuando tú eres hijo de Dios, la Biblia dice que al justo le va a ir. Entonces tú tienes que entender el propósito de Dios. Y si hay levantamiento, tú tienes que pararte firme y guerrear para que la victoria venga sobre tu vida. Ahora, tienes que hacerte esta pregunta. Yo quiero mi familia, quiero que mi hogar se restaure, quiero realmente un cambio, una transformación. Eso te va a llevar a una determinación que te va a llevar a tomar decisiones radicales. El diablo así nomás no va a soltar cosas. Más allá que hemos atado al hombre fuerte, más allá que hemos atado los demonios, hemos hecho la caravana, pero hay cosas que las vas a tener que forjar y pelear. Hay respuestas que van a venir solamente en una simple oración. Pero hay otras que van a llevarte, como hoy leíamos el devocional, un tiempo de oración, de intercesión, de ayuno. ¿Por qué? Porque hay una resistencia diabólica para no soltar eso. Entonces tú necesitas discernir, percibir lo que tú estás viviendo y por qué se está tardando cosas. No es solamente en la espera de decir Dios lo prometió y yo lo que hago es esperar. No, tienes que activarte en la oración y en el ayuno. Por eso es vital que nosotros podamos determinar esos cambios. Vos mismo me estás diciendo, haciendo estrago está el diablo en tu casa, en tu familia. Hace tiempo el ambiente cada vez es con discordia. ¿Y vos crees que la lucha va a ser fácil? No va a ser fácil, pero no imposible. Cuando tú te paras firme y te determinas, como Daniel se determinó, porque él ya en su espíritu ya lo había visto, ya en su espíritu él sabía que Dios va a hacerlo. ¿Y sabes qué? Él discernía que era el tiempo. Cuando nosotros estamos diciendo, este es el tiempo que tu familia va a llegar a Dios, tú ya tienes que estar con todo el equipamiento. Porque la Biblia dice, si crees a los profetas seréis prosperados. Creed a Dios, estaréis seguros, y creed a su profeta y seréis prosperados. Cuando tú empiezas a caminar sobre la palabra profética, cuando tú te paras firme, aunque tú no lo estás viendo, pero en ese tanto que tú estás esperando, estás ayunando, estás declarando, estás orando, que tarde o que temprano el diablo va a tener que soltar tu casa, que tarde o que temprano el diablo va a tener que soltar tu economía, que tarde o que temprano el diablo va a tener que soltar. Yo no sé quién está en guerra, quién está en lucha, quién está en este tiempo, pero hoy Dios te está diciendo, eso que estás viviendo es solamente el aviso que Dios va a hacer algo poderoso a favor de tu vida. Aleluya. Así que míralo al que tenés al lado y decirle, vas a tener que pelear por tu familia. Y vas a tener que pelear de en serio. Vamos, decirle al que tenés al lado, vas a tener que pelear, ¿eh? ¿Cómo voy a pelear? En ayuno y en oración. Porque por ahí algunos dicen, no, pero yo todos los días peleo. No. En ayuno y en oración. Claro.
Claro, en ayuno de oración. Hay que pelear de esa manera. Con armas espirituales que Dios nos dio para destrucción de fortalezas. Por eso les dije que hay milagros que son instantáneos y otros se tienen que ir desarrollando hasta que se desaten. Pero hay otros que son progresivos. Hay milagros que por más que vos ores con toda la fe, Dios no lo desata instantáneamente. ¿Por qué? Sino que Dios está trabajando mucho con la fe, con la perseverancia de la persona que le está pidiendo. A ver si se mantiene firme en la brecha, perseverando aunque no lo vea. Y tenemos muchos casos en la Biblia acerca de esto. Uno de los casos más conocidos es el profeta Eliseo cuando estuvo orando para que haya lluvia. Y no fue en la primera oración que la respuesta vino. ¿Cuánto tardó? 7 veces. 7 veces. Todo el pueblo de Israel, las vueltas de Jericó, ¿cuántas fueron? 7 veces. ¿No lo podía haber hecho en la primera Dios? Sí. ¿Pero qué Dios estaba haciendo? Estaba entrenando al pueblo. Decirle, te está entrenando. Está aumentando tu fe. Está aumentando tu perseverancia. Está aumentando tus músculos espirituales. ¿Para qué? Para que tengas conquistas. La paciencia es una virtud muy importante. Hay mucha gente por no tener paciencia ha perdido oportunidades. Por no tener paciencia se arrebató antes de tiempo. Por no tener paciencia no supo esperar a su marido. No supo esperar a su esposa. Por no tener paciencia perdieron negocios. La paciencia es una de las virtudes que Dios trabaja en nosotros para desarrollarnos y llevarnos a las conquistas. Decía que tenés al lado paciencia. Pero paciencia no significa no hacer nada. Paciencia significa hacer lo correcto, lo que tenés que hacer, a pesar de que no vea la respuesta. Y hay veces que Dios trabaja con nosotros en el área de la paciencia para formar nuestro carácter de hombre y de mujer de Dios. ¿Por qué Dios tiene que formar en nosotros el carácter de la paciencia? Para no ser arrebatado cuando Dios desate la abundancia. Pablo decía, sé vivir en la abundancia y sé vivir en la escasez, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Algunos cuando tienen un problemita en la finanza, ay, Dios no sé si está conmigo. Cualquiera cree en Dios cuando te va bien. ¿Pero qué cuando estás esperando por una respuesta y todavía no vine? ¿Cuál es tu declaración? ¿Qué es lo que estás confesando? ¿Qué es lo que estás viendo? ¿Cuál es tu posición delante de los demonios que se están levantando y oposicionando para que no llegue esa respuesta? ¿Cómo está? Y acá en la lucha. Problema, la situación. Y cada vez de mal en peor. ¿Y qué estás haciendo? No te veo en la madrugada. El diablo se está llevando a tus hijos en la droga y no te veo en la madrugada. El diablo se está llevando a tu familia y no te veo en la madrugada. ¿Qué estás haciendo? Que no te estás poniendo a ayunar y a orar. ¿Pero vos crees que Dios lo va a hacer? Sí, creo. Bueno, bien, el primer paso, pero eso tiene que ir acompañado con una fe con acción, porque si no tu fe es muerta. Entonces, hay cosas en las cuales Dios está trabajando nuestro carácter. Está formando en nosotros la perseverancia, la paciencia, la firmeza. Por eso Dios le dice, el ángel le dice a Daniel, desde el primer día vas a tener respuesta. Pero también es una verdad que vas a tener que pelear por tu milagro. Es una verdad. Y es una verdad espiritual que nosotros necesitamos entender. Porque vivimos en un sistema donde todo es fácil, donde todo es rápido, donde no queremos esperar. Donde ya queremos todo instantáneamente y a veces Dios no trabaja con nosotros de esa manera. Mucha gente antes de tiempo quiso activar ministerio en su vida y se fue al tacho. Porque no fue formado en carácter, no fue formado en paciencia, no fue formado en las virtudes que necesita ser formado como hombre de Dios y como mujer de Dios. Y el exitismo del momento lo fascinó y terminaron mal.
Entonces nosotros necesitamos entender que Dios trabaja con nosotros todo el tiempo. Todo el tiempo está formando nuestro carácter. Todo el tiempo está formando la paciencia. Todo el tiempo está formando nosotros. Pero nosotros tenemos que saber qué hacer en ese tiempo. Daniel no se quedó de brazos cruzados. Él sabía que Dios iba a hacer algo. Me pongo a ayunar y a orar. Y él estaba en esa expectativa. Tercer cosa que está ligado a todo esto. Decía que tenés al lado. Hay que moverse. Otra vez decirle, hay que moverse. No te quedes estancado. Hay que moverse. Las cosas no van a venir por suerte ni por casualidad, sino que las tenés que provocar. ¿Cuántos quieren recibir milagros? Vas a tener que esforzarte y vas a tener que moverte. Decirle que tenés al lado, vas a tener que esforzarte y vas a tener que moverte. Ay, pero yo quería sentarme, escuchar la palabra y después me... No. Vas a tener que esforzarte y vas a tener que moverte. El reino de los cielos no es para vagos. Decía que tenés al lado, el reino de los cielos no es para vagos. La Biblia dice que el reino de los cielos sufre violencia y solo los violentos en la fe lo arrebatan. Solo los violentos lo arrebatan. No la gente pasiva. La gente pasiva nunca tiene una historia para contar. ¿Por qué? Porque están pasivos. La vida se les va. Creen en Dios, pero tienen algo que ahora vamos a ver en la Escritura. Mira lo que dice la palabra en el libro de Daniel 11:32. ¿Lo tiene? Ahí nomás estamos. Dice, con lisonjas. ¿Qué son las lisonjas, pastor? Migajas. Diga conmigo, migajas. Se seducirá a los violadores del pacto. Con migajas, en otras palabras, va a contentar a aquellos que se olvidan de sus promesas a Dios. Dios le habla a Daniel y le dice, dentro del pueblo vas a tener un grupo que con migajas, el diablo le va a tirar migajas. Y con esas migajas se van a olvidar de Dios. Se van a olvidar del pacto que hicieron con Dios. Con migajas. Pastor, ¿qué son las migajas? Las migajas son tentaciones pequeñas. Tentaciones que son nada a comparación con el milagro que tú le estás pidiendo a Dios. Dios le dice a Daniel, cuidado, Daniel, porque dentro del pueblo va a haber algunos que con migajas, con lisonjas, van a seducir para que rompan el pacto con Dios. Pero mira lo que dice más adelante en ese pasaje. Mas el pueblo que conoce a su Dios, ¿qué va a pasar? El que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Ese pueblo que va a hacer, se va a esforzar y va a actuar. Ahora, cuando tú estás yendo en camino a tu victoria, a tu conquista, y de repente el enemigo te haga algo, una situación en el hogar, tú estás pidiendo la restauración de toda tu familia. Que Dios convierta a tu esposo, tu esposa, tus hijos. Y antes había pleitos, contienda, enojos, iras. Pero de repente empieza a haber ahora armonía en tu casa. Y tú dices, bueno, gloria a Dios, gracias por la armonía. Y tú empiezas a congregar. ¿Y cómo está en casa? Y todo bien, gracias a Dios, hay paz. Decirle que tenés al lado, no te conformes con las migajas. Hasta no ver a tus hijos sirviendo a Dios. Hasta no ver a tu esposo sirviendo a Dios. Hasta no ver tu generación que realmente establezcan a Dios.
No te conformes con migajas. A veces el enemigo nos tiene entretenidos con migajas. Con migajas que se presentan. Situaciones que se presentan. Por eso el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. El pueblo que conoce a su Dios no se queda con las migajas que el diablo le ofrece. No quiero que mi hijo siga las drogas. Y él deja de drogarse. Y dice, pastor, gracias que mi hijo dejó de drogarse, ahora está más tranquilo. La verdad que ahora empezó a estudiar. Y vos te conformás con eso. No te conformes con la migaja. Hasta que tu hijo no se convierta y sea un siervo de Dios, no pares. Quiero que me esté entendiendo, porque hay gente que se está conformando con las migajas. Mis hijos no tenían trabajo, ahora lo tienen, gloria a Dios, pero ellos están en el mundo, en la droga, en los vicios. ¿Y qué estás haciendo? Te conformás con las migajas. Te conformás con las migajas. Dios quiere darte abundancia. Dice, y ellos se conformaron con las migajas y se olvidaron del pacto con su Dios. Tú no te puedes conformar con tener una casa en la cual ya no se discute como antes. Tú tienes que hacer que tu casa se convierta en una casa de Dios y puerta del cielo. Un lugar de adoración, un lugar donde se convierta en lugar de salvación para muchas almas que necesitan de Dios. Cuando nosotros nos estamos acostumbrando a las migajas, lloraron por mí, el dolorcito se fue, pero bueno, los estudios están ahí medio. No te conformes que el dolor se fue. La Biblia dice que por su llaga Él se llevó todas nuestras enfermedades y dolencia. Tú tienes que salirte del conformismo. Ahora estoy viviendo un tiempo muy especial de tranquilidad, la verdad. Ya no discuto más en mi hogar. No, hermano, no es tiempo de tranquilidad. Es tiempo de seguir ayunando y orando hasta que ellos se conviertan, hasta que veas la gloria de Dios. Muchos que han tenido tiempos así bajaron la guardia. Muchos han tenido tiempos así y han bajado la guardia y se conformaron con las migajas y se olvidaron del pacto que hicieron con su Dios. ¿Cuál es el pacto que hiciste con tu Dios? Tú y tu casa iban a servir a Dios. Y apenas llegó una migajita, un trabajito, te olvidaste de Dios. Empezaste a prosperar un poquito en la economía, te olvidaste de Dios. Te olvidaste del pacto que hiciste. ¿Por qué te acostumbraste a las migajas? ¡Wow! Dios le habla eso a Daniel y le dice, guarda con eso. No te conformes con migajas. Dios tiene preparado cosas tremendas que Dios hará contigo. Cosas grandes que Dios va a hacer con tu vida. Cosas grandes que Dios va a hacer con tu familia. Cosas grandes que Dios va a hacer en el ministerio. Cosas grandes Dios tiene reservadas para aquellos que se esfuerzan y son valientes. ¡Aleluya! Pero vuelve la palabra a decirnos, el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. ¿Qué significa? El pueblo que sabe, escuche bien, el pueblo que conoce a Dios es el pueblo que sabe lo que Dios puede hacer. Ese es el pueblo que se esfuerza. El que sabe que Dios tiene el poder para revertir cualquier problema. Cualquier imposible. Cualquier circunstancia que en tu lógica te está dictando que es imposible. Pero el pueblo que conoce a Dios se esforzará porque sabe que Él es todopoderoso. Todopoderoso para revertir cualquiera sea la circunstancia. Ese pueblo, ese es el que se esforzará y va a actuar. Decirle que tenés al lado, las cosas grandes de Dios no son para vagos y aplastados, sino para gente esforzada y valiente. Para gente que se determina a ir por las cosas grandes de Dios. Las cosas grandes de Dios es para gente que pelea, gente que se esfuerza. No es para la gente que está tirada. Es para la gente que se levanta de madrugada, que ora, que clama, que ora por la ropa de sus hijos, que ora por la ropa de su familia,
que trae fotos, que se esfuerza en el servicio, que cuando sus hijos van al colegio antes de salir, ora por ellos para cubrirlos, que cuando van a salir a su trabajo, oran, que cuando todo lo mueven en la oración, en todo momento están velando, están orando, están sirviendo, en tiempo y fuera de tiempo. Cuando parece que todo está bien, tú seguís orando. Tú no bajas la guardia, ahora estoy bien, no tengo tantos problemas. No, tú sigues. Tú sigues. Tú sigues, tú no bajas la guardia, te esfuerzas, porque sabes que hay mayores cosas que Dios quiere seguir haciendo. Entonces tu expectativa siempre está en aumento. Tú no bajas, no te das como algunos los sabáticos, unos días sabáticos en el Señor. No, bajé la guardia un poquito, estoy descansando, pastor, usted no sabe, me duele un poquito acá. No. Ahí tengo un ejemplo, mi mamá. 83 años y predicando la palabra ahí al frente en casa. Al que se le cruza, algunos ya pasan de la mano al frente porque dice, ya me predicó 500 veces. Pero con 83 años está ahí firme, como rulo de estatua. Algunos me vienen acá y me dicen, la señora de que está acá al frente me mandó acá. Bueno, pásele. ¿Me entiende? O sea, el esfuerzo. No porque ya llegas a una edad, no, ya está, ya me jubilé. No, nadie se jubila en el reino. ¿Qué pacto hiciste con Dios? ¿Te acuerdas? Hasta el último día, Señor. ¿Cuántos se acuerdan de ese pacto? ¿Y cuántos se han conformado con las migajas? ¡Chan! Las migajas. Dios quiere desatar cosas grandes. Dios quiere desatar cosas poderosas. Pero necesitas recordarte del pacto que hiciste con Dios. Y volver a ese pacto. Volver a ese lugar de avivamiento. Volver a buscarlo de todo corazón. Los milagros más grandes están reservados para gente que pelea por su milagro. Vemos en la Biblia el caso de Bartimeo. Un hombre que era ciego de nacimiento y ya muchos conocen la historia. Pero Bartimeo era una persona que era ciego, era pobre y había una multitud y cuando Jesús estaba pasando por ahí, este ciego escuchó y empezó a gritar, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y la multitud le decía, cállate, deja de molestar, deja de gritar al maestro, no te va a escuchar. Pero este hombre no le importó ni la multitud ni le importó nada. Y él siguió gritando a viva voz, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Este varón fue oído por Jesús y lo trajeron delante de él. Y él le dijo, ¿qué quiere? Ser sano de la vista. Recibe, y recibió la sanidad. Y de este Bartimeo, ya hace más de 2000 años atrás, que pasó lo que pasó, y al día de hoy, miles de iglesias, miles de predicadores, siguen hablando de Bartimeo. Ahora imagínate de la vida de Bartimeo, si en el caso de Bartimeo él hubiera escuchado a la multitud y obedecido a la multitud, ¿qué hubiera pasado? Hubiera muerto un ciego, pobre, y nadie se hubiera acordado de que existía un Bartimeo. Entonces, los grandes milagros están reservados para gente esforzada y valiente. Está reservado para gente que sale del común de la gente, que no se amolda a la voz de las multitudes que dicen no se puede, está mal, cállate, no es ético. No, ¿cómo es esto de predicar y ir a las casas y todo eso? Porque hay gente que le molesta salir a predicar. Pero esto es para gente que sale fuera del común. Y hay otra historia que también me impacta, que es la historia de 4 amigos que tenían un amigo que estaba enfermo. Y este amigo enfermo estaba en un lecho. Entonces cuando llegaron a donde estaba Jesús, que estaba en una célula, en una macrocélula, ellos cuando entraron dijeron, golpeamos, y claro, estaba lleno la casa. La gente salía de la puerta, por las ventanas, y era imposible llegar a donde estaba Jesús. Pero ellos no vieron la imposibilidad. Ellos no vieron lo negativo. Ellos vieron que su amigo necesitaba un milagro. Ellos no se quedaron en la situación del imposible
o de lo que estaba incorrecto hacer. Porque su visión no estaba en lo que era incorrecto hacer. Su visión estaba en el milagro que necesitaba su amigo. Y eso lo llevó a subir a un techo donde estaba Jesús, un techo de paja, y sin importar el riesgo que estaban viviendo, porque no solamente el riesgo lo tenían los cuatro, me imagino, también el enfermo. ¿A cuántos de los que están acá, si yo pongo una escalera y lo subo ahí arriba, le agarra medio, subiendo un par de escalones nomás? Imagínense lo que habrá sido para esos compañeros y para el enfermo. Estos locos me van a subir arriba, ¿qué están haciendo? Y capaz que el amigo, ¿me entendés? Era un incrédulo. Y era el que capaz que seguía insistiendo, ¡no! Y ya te subí, dale. Y lo subieron arriba, hicieron un hueco. Y me imagino a Jesús que le empezaron a caer los primeros pastitos en la cabeza. Los primeros pastitos, tierra, polvo. Y Jesús mirando, el techo empezaba a abrirse. Y de ahí bajan estos cuatro, bajando a su amigo. Y su amigo con una cara colorada, porque imagino que era el más colorado que estaba ahí entre toda la multitud que había. Pero estos estaban decididos para que su amigo reciba un milagro. Ellos no estaban viendo la falta de ética que había en eso. Ellos no estaban observando cómo van a romper un techo para entrar. Ellos estaban viendo que su amigo necesitaba un milagro. Esa es la clase de gente que está determinada y que se esfuerza por lograr que los resultados de Dios se manifiesten. ¿Y sabe qué dijo Jesús? No por tu fe, sino por la fe de ustedes, Él recibirá el milagro. Aunque tu esposo, tu hijo no crean, si tú crees, ellos van a ser salvos. Aunque si tú dices, yo estoy yendo a una casa y no sé, está en lucha, hay problema, hay adversidad y están en guerra y no creen, por tu fe ellos van a entrar, ellos van a ser salvos. Por la insistencia tuya, que te decían, no, yo no quiero ir, pero te paso a buscar. No, pero no quiero, pero te paso a buscar. Y por compromiso te dijo, sí, y entró así con cara larga. Por tu fe, ese va a servir a Dios, ese va a predicar la palabra, ese va a ser transformado por el poder de Dios. Por tu fe, por tu fe. Aleluya. Mira, le voy a contar un secreto. ¿Sabe qué hacía mi mamá para que yo vaya a la iglesia? Me pagaba. Aleluya. Algunos jóvenes están contentos, ¿no? No, pero no tomen ese ejemplo, está mal. Pero en esos días, la fe de alguien, de una madre que quería que sus hijos sean todos salvos. Y yo que quería salir a la noche a bailar y todo eso ya en ese tiempo. A pesar de que yo andaba en todas esas cosas, ella seguía creyendo. Me dice, mira, si vos venís a la iglesia, yo te voy a dar plata. Yo dije, esta es la mía. Y así me iba enganchando. Y así la palabra de Dios tocaba. Y así la palabra de Dios fue obrando. ¿Qué quiero decirte? No te canses de creer. No te canses de romper tus límites. Cree, cree, cree. Sigue orando. Sigue creyendo por tus hijos. Sigue creyendo por tu matrimonio. Sigue creyendo por tu esposo. Sigue creyendo. Pastor, no quiere saber nada. Sigue creyendo. ¿Sabe que lo más importante es que si tú crees? Porque Daniel, Dios le dijo, Daniel, del momento que dispusiste tu corazón, fueron oídas tus oraciones. La respuesta ya salió. Pero no te conformes en la pasividad. Pelea por lo que es tuyo. Sigue levantándote en fe. Sigue declarando la restauración de tu casa. Sigue declarando la restauración de tus hijos. Sigue viendo el milagro. Porque los que ven el milagro y no ven el proceso del milagro son los que conquistan. Los que ven el milagro, los que ven la respuesta, deja de hablar de lo difícil que está el asunto y comienza a declarar la victoria que viene por delante. Empieza a declarar tu victoria. Empieza a declarar la restauración de tus hijos. Empieza a declarar la
restauración de tu casa. Empieza a declarar la restauración de tu barrio, de tu célula, de los discípulos que se fueron pero que van a volver. Empieza a declarar la victoria en el nombre poderoso de Jesús. Sal de tu comodidad, sal de tu pasividad. Dios te está diciendo, tus oraciones ya fueron oídas, pero levántate en fe. Levántate en fe. El pueblo que conoce a Jehová se esforzará y actuará. Cierra sus ojos ahí donde estás. Que nadie tenga los ojos abiertos. Cierra sus ojos. Dios te pregunta, para aquellos que están con situaciones matrimoniales, ¿crees que Dios puede restaurar tu matrimonio? ¿Crees que Dios puede liberar a tus hijos de las drogas? ¿Crees que Dios puede desatar esas cosas que tú necesitas? Tal vez tú dices, yo creo, Señor, pero hay muchos peros. Hay muchos peros. Hay muchos peros. Dios te está hablando al corazón. Él te dice, ¿no te he dicho que si crees verás mi gloria? Aunque tú veas que los demás no quieran saber nada. Aunque tú veas que la noche parece que es la noche más oscura. Dios te dice, por tu fe yo lo voy a hacer. Por tu fe. No te centres en que los demás no quieran. No te canses de ver el problema. No dejes que la situación, por más griterío que haya, por tu fe, dice Dios. Por tu fe. Dios te dice, yo no necesito que ellos crean. Él dice, yo necesito que tú creas. Yo no necesito que ellos crean. Yo necesito que tú estés creyendo. Que tú estés convencido. Así como estos 4 amigos que les hablé de la historia. Ellos no estaban enfocados en el proceso. Estaban enfocados en el milagro que necesitaba su amigo. Y por la fe de ellos, su amigo recibió el milagro. Decirle a Dios, háblale con Él y decirle, hay cosas, Señor, que no entiendo, pero te creo. Hay cosas que no entiendo. Situaciones que pasaste, problemas que se levantaron. Te luego decías, pero si estábamos tan bien. Y de repente vi un cachetazo. Te desbarató todo. Porque así hay veces que hay gente que está en esta, mañana aquí. Parecía que todo venía encarrilado. Y se levantó el problema. Pero dile, Señor, yo a pesar de eso te estoy creyendo. Te estoy creyendo. Comienza a hablar con Dios y dile las cosas que tú le crees que Él va a hacer. Comienza a hablar y dile, tú necesitas que Él te escuche. Comienza a decir las cosas que le crees a Dios que Él va a hacer en tu salud, con tus hijos, con tu economía, con tu familia. Las cosas que tú crees que Dios va a hacer. Porque Él te dice, conforme a tu fe, te será hecho. Conforme a tu fe, te será hecho. No te conformes con las migajas. No te conformes. Dios te dice, yo pongo y enderezo mesa en presencia de ti, en presencia de tus angustiadores. Dios te está diciendo, hijos, no teman, porque a vuestro Padre le ha placido entregaros el reino.
Tienes entrada y acceso a la abundancia. Tienes entrada y acceso a la sanidad total, a la restauración total. No te conformes con solamente vos venir a la iglesia y decir, bueno, ya está, eso es migaja. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Yo y mi casa serviremos a Jehová. No te conformes con una mejoría en la salud. La sanidad tiene que ser total, porque por su llaga Él se llevó toda enfermedad y dolencia. Para la mirada de Dios, sos como esos locos haciendo un agujero en el techo. Aunque hoy hayas llegado con tus últimas fuerzas. Y Dios te dice, por tu fe yo lo voy a hacer. Por tu fe, por tu fe. Ahí donde estás, quiero invitarte que te pongas de pie. No salgas de este ambiente. Ahí donde estás. El Espíritu Santo ya está tocando, ministrando. No dejes que nada te distraiga. Olvídate del que tenés al lado. Olvídate del que tenés a tu costado. Céntrate con Dios. Él es el que va a ministrar tu vida en esta hora. Él es el que va a obrar. No te desenfoques. Él está ministrando en esta hora. Dios te llamó para cosas grandes. Dios no te llamó para que seas cola. Dios te llamó para que seas cabeza. Dios te llamó para que estés por arriba y no por debajo. Dios te llamó para que manifiestes su reino en la tierra. Y Dios va a empezar a hacer cosas grandes y poderosas a través de tu vida. A través de tu vida y por tu fe. Por tu fe va a ser hecho. Por tu fe va a ser hecho. Pero esfuérzate y sé valiente. Que puede ser imposible para Dios. Que puede ser imposible que Dios no pueda cambiar.